Esto pasó hace una semana. Regresé a mi pueblo natal tras la muerte de mi abuela. Tenía 32 años y me había convertido en profesora de historia. No había vuelto en muchos años, tal vez desde que era adolescente. La idea de estar allí, en la casa de mi abuela, me daba una mezcla de nostalgia y ansiedad. Siempre creí que las historias que escuchaba en mi infancia sobre el pueblo eran solo eso, cuentos. Me alojé en la vieja casa, un lugar lleno de recuerdos, pero también lleno de secretos que nunca entendí del todo. Pasé la tarde revisando algunas cosas. Todo estaba como lo recordaba. Sin embargo, al caer la noche, mientras intentaba descansar, escuché algo. Era un aullido distante, un lamento de perros que me heló la sangre. El sonido se esfumó en el aire, solo para ser interrumpido por murmullos que parecieron venir del exterior. Me asomé por la ventana y el viento soplaba frágil entre los árboles. Miré detenidamente las sombras que se movían en el bosque. Parecían figuras, pero cuando traté de enfocarlas, no había nadie allí. Me sentí extraña, como si algo me estuviera mirando. Mi corazón latía rápido. Los aullidos se hicieron más intensos las noches siguientes. Era un sonido constante que me mantenía despierta. A veces podía distinguir varias voces en el aire. En un momento de desesperación, decidí salir y preguntar a los vecinos. Recibí visitas de antiguos conocidos. Todos hablaban sobre mi abuela y eventos extraños del pueblo. Sus miradas eran inquietantes. Hablaban de noches cuando los perros ladraban enloquecidos y luces que aparecían en el bosque. Cosas que yo solo recordaba como historias de miedo para niños. Compartían anécdotas de fenómenos, conectándolos de alguna manera a mi familia. No estaba segura de si me estaban asustando o si realmente creían en esas leyendas. Mientras más escuchaba, más me perdía en la confusión. Las historias mezclaban lo real y lo imaginario. Un vecino susurró que mi abuela tenía una conexión especial con el bosque, que hablaba a los animales y hacía rituales. ¿Rituales? No podía ser cierto. Pero algo en su mirada me hacía dudar. Empecé a sentir que esos aullidos eran algo más que simples leyendas. Una noche, mientras escribía en mi diario, el aullido fue más fuerte. Me levanté y fui a la ventana. Las sombras estaban allí de nuevo, como si me estuvieran esperando. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La pregunta volvió a mi mente: ¿qué sucedió realmente en mi pueblo? Entonces, un perro aulló. Por un instante, me pareció que una figura se asomaba entre los árboles. Me volví y justo frente a mí había una sombra oscura e inmóvil. No estaba segura de nada, pero estaba clara en algo. Ese lugar tenía secretos que proteger. Me di cuenta de que algo en este pueblo no quería dejarme ir. Los aullidos resonaban en mi mente, como si fueran un llamado. Nunca supe qué era lo que acechaba en la oscuridad, pero sentí que estaba a un paso de descubrirlo. Capítulo 2. Decidí que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, mi primera tarea fue investigar más sobre mi abuela. Quizás en sus pertenencias encontraría algo que me ayude a entender su conexión con el bosque. Aquella mañana me sentía decidida, aunque una inquietud persistía en mi pecho. Busqué en la biblioteca del pueblo, un lugar que solía visitar de niña, con estantes polvorientos y olor a papel viejo. Había varios libros sobre la historia local, pero solo uno llamó mi atención. Mitos y realidades de los pueblos perdidos, era su título. Mientras hojeaba las páginas, encontré relatos sobre espíritus del bosque, antiguos guardianes que cuidaban de la naturaleza. Uno de ellos llevaba el mismo nombre que mi abuela. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa esto?, pensé. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, me miró con conocimiento cuando le comenté sobre mi abuela. Sus ojos se apagaron, y en su voz suave y temblorosa dijo: «Ella hizo cosas que pocos se atreven a mencionar. Las sombras son un precio que se paga por conocer lo que no está destinado a ser descubierto». Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué había hecho realmente mi abuela? A medida que avanzaba el día, una nueva sensación brotó dentro de mí. La curiosidad me empujaba a saber más, pero también una especie de miedo.
Regresé a casa con el libro, recordando los aullidos de la noche anterior. Esa noche no solo me esperaba el silencio, sino también la esperanza de descubrir más. Al caer la tarde, decidí aventurarme al bosque. Mis instintos me decían que tenía que hacerlo. Caminé entre los árboles, sintiendo que cada paso me adentraba más en un lugar ajeno, pero conocido a la vez. Los aullidos comenzaron una vez más, como si la naturaleza me saludara con un mensaje encriptado. Me sentí atraída por un claro bajo la luz de la luna, un lugar donde los sonidos se intensificaron. Estaba ahí, en medio de la oscuridad, y de pronto noté algo brillante en el suelo. Me agaché para ver mejor y descubrí una pequeña medalla que llevaba grabado un símbolo. Era un lobo, con una expresión feroz, rodeado de un círculo. Sin pensarlo dos veces, lo recogí y de inmediato sentí una oleada de energía fluir a través de mí. Fue en ese momento que escuché un crujido detrás de mí. Me giré y en el borde del claro, entre las sombras, vi una figura. No era un animal, sino algo más humano, con ojos brillantes que parecían conocerme. Aquellos ojos me miraban fijamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que había cruzado una línea que no debía haber tocado. La figura se acercó lentamente y aunque mi cuerpo quería huir, algo me ató al suelo. Justo cuando estaba a punto de gritar, escuché otra vez ese lamento de los perros aullando. Era un recordatorio de que aquellos que acechaban en la oscuridad eran mucho más que simples ecos de la noche. La sombra se movió más cerca, y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, supe que algo aterrador y antiguo estaba a punto de revelarse. ¿Qué era eso que me seguía? ¿Era una advertencia o un deseo de comunicación? No tenía respuestas, pero la medalla brillaba en mi mano. Las historias de mi abuela, los ritos y los secretos, todo apuntaba a este momento. La primera pieza de un rompecabezas aterrador había caído en su lugar, y era claro que la verdad estaba más allá de estos árboles, esperando a ser descubierta. Capítulo 3. El aire se espesó a mi alrededor mientras esa figura avanzaba. Era como si el bosque hubiera contenido la respiración, esperando. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Eso no era un encuentro normal. Había un peso en el ambiente que me decía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. ¿Quién eres?, logré articular, aunque la voz me temblaba. La figura se detuvo a unos pasos de mí. Al principio no respondía, pero la luz de la luna reveló más de lo que pensaba. Era un chico de mi edad, con una presencia casi etérea. Sus ojos, tan intensos, parecían contener secretos que me atraían. «Soy Oren», dijo, su voz tan suave como el murmullo del viento entre los árboles. «He estado esperándome», repetí, intentando asimilar sus palabras. «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?». La medalla en mi mano parecía vibrar, como si estaba en sintonía con él. «Tu abuela y yo tenemos un vínculo», continuó. «Ella ayudó a proteger este bosque mucho antes de que tú nacieras, pero hay fuerzas en movimiento que amenazan con romper ese equilibrio. Y tú eres la única que puede restaurarlo». Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Cómo era posible que una guarda forestal estuviera ligada a mí? ¿Y qué era eso de ser la única que podía hacer algo? La incredulidad chocaba contra la curiosidad en mi mente. Sin embargo, la urgencia en sus ojos me hizo dudar. «Deberías irte, Oren», dije, sintiendo un escalofrío recorrerme. «Si hay peligro, no quiero que te metan en esto». «Eso no es una opción», respondió en un tono firme. «Los aullidos de los perros no son solo ecos de la noche, son un llamado. Algo se está despertando, y tú has sido elegida para enfrentarlo, tanto como yo». Una tempestad de emociones me invadió. Era como si Oren pudiera leer mis dudas. Lo que no sabía era si estaba lista para cargar con el peso de esa elección. Pero lo que sentía en el fondo de mí me decía que no era una cuestión de estar lista. Era más bien una cuestión de enfrentarlo o dejar que el miedo me dominara. «¿Qué se supone que debo hacer?», pregunté, y un destello de esperanza se encendió en su mirada. «Debes seguirme», dijo Oren, extendiendo su mano hacia mí. «Hay un lugar en este bosque donde las respuestas son más claras.
Ahí podemos descubrir lo que nos une y lo que tenemos que combatir. Justo entonces, otro aullido resonó por todo el claro, más cerca y más amenazante. Sentí cómo el miedo subía por mi garganta. Miré a Oren y en sus ojos vi no solo determinación, sino también un fuego que desafiaba la oscuridad. Sin pensarlo, tomé su mano. Él sonrió, y en ese instante algo dentro de mí se sintió más fuerte. Seguí a Oren, adentrándome en las oscuras profundidades del bosque, sintiendo que el peligro y la verdad se entrelazaban a nuestro alrededor. No había vuelta atrás. A medida que avanzábamos, la luna parecía atenuarse, como si algo profundo y antiguo estuviera próximo. Fue entonces cuando escuché un nuevo sonido, un crujido entre los arbustos que hizo que se me helara la sangre. «Estamos siendo observados», susurró Oren. El aire se volvió electrificado. La tensión era palpable y mi mente comenzó a volar hacia lo más oscuro que podía imaginar. ¿Qué estaba esperando en la sombra? Lo que fuera, estaba claro que mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 4. El silencio roto por el crujido resonó en mis oídos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que pudiera acecharnos. La adrenalina corría por mis venas, haciendo que cada sonido del bosque pareciera una amenaza. Oren me apretó la mano, como si eso pudiera darme fuerza. «Debemos movernos», dijo, bajando la voz. «No tenemos mucho tiempo». Asentí, aunque el miedo me paralizaba un poco. Él comenzó a caminar rápido, guiándome a través de la densa maleza. Cada paso era un eco de incertidumbre, pero también había un destello de determinación en mí. Sentía que había algo más en juego ahora. Mientras avanzábamos, el aire se tornaba cada vez más frío. El viento soplaba entre los árboles, trayendo susurros que apenas podía entender. Podía sentir en el fondo de mi ser que nos estaban buscando. Y en ese instante me di cuenta de que este bosque guardaba muchos secretos. «¿Por qué me hicieron esperar?», le pregunté a Oren mientras corríamos. «¿Por qué no me dijiste que había algo aquí antes?». Cada pregunta se arremolinaba en mí, pero sabía que su respuesta era vital. «Porque no estarías lista. Este lugar necesita a alguien que crea. Y yo necesitaba que llegara el momento adecuado», contestó, sin mirar atrás. Su voz era firme, pero noté un ligero temblor en ella que no me gustó. De repente, un nuevo aullido rompió la oscuridad, resonando en el aire como un relámpago en una tormenta. Me detuve, el terror aferrándose a mi pecho. ¿Qué eran esos aullidos? No me siento bien al respecto, dije, sintiendo que las sombras parecían acercarse. Oren se giró hacia mí. Son la señal de que algo se acerca, algo que ha estado esperando. Debemos llegar al santuario antes de que nos encuentre. El nombre resonó en mi mente. ¿Santuario? ¿A qué te refieres? Un lugar donde podemos conectar con la energía del bosque, donde podemos entender qué está sucediendo, explicó rápidamente. Tu medalla es parte de eso. Miré la medalla que colgaba de mi cuello, sintiendo su peso. Nunca había pensado que un simple objeto podría tener tanto significado. Antes de que pudiera preguntarle más, un sonido estremecedor brotó detrás de nosotros. Un crujido ensordecedor, como si lo que nos acechaba había decidido revelarse. Miré hacia atrás, mis ojos ampliándose al ver una forma oscura moverse entre los árboles. Era más grande de lo que había esperado, con ojos que brillaban como dos luceros en la oscuridad. «¡Oren, corramos!», grité, sintiendo que la terrorífica criatura se acercaba a un paso decidido. Sin esperar respuesta, comenzamos a correr. Mis pies golpeaban el suelo, cada paso resonando con mi creciente pánico. El aullido se convirtió en un rugido y mi corazón se aceleró aún más. La adrenalina cerraba mis pulmones, pero no podía de avanzar. «¡A la izquierda, ahora!», gritó Oren. Desviamos nuestro rumbo justos a tiempo y así evadimos una zancada que habría sellado nuestro destino. Pero la criatura no se detuvo. La noche se volvió más oscura y cada sombra parecía moverse con nosotros. Había algo oscuro y peligroso en esa presencia, algo que no podía ignorar. Nos acercamos a una pequeña cueva, oculta entre la maleza. La entrada era estrecha, casi como si invitara a esconderse. «¡Adentro, rápido!», ordenó Oren.
Entramos y me giré una vez más, solo para encontrar que lo oscuro detrás de nosotros se detuvo en la entrada. Los ojos que brillaban parecían inquietos, esperando, buscando. Entonces comprendí que estábamos en un juego mortal. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo mi voz temblar mientras Oren se acercaba a mí, protegiéndome. Lo descubrirás pronto, pero por ahora debemos prepararnos para enfrentar lo que viene, afirmó. La cueva estaba fría y húmeda. Estaba a punto de preguntar qué significaba esto, cuando un destello de luz iluminó la oscuridad, revelando antiguos grabados en las paredes. Mi horror se mezcló con la curiosidad. Ahí estaban las imágenes, mostrando a un pueblo enfrentándose a un enemigo. Fue entonces cuando supe que esto era mucho más que un simple bosque. Había una historia que debía desenterrar, un legado que nadie había contado, y estaba a punto de revelarse. El peligro que enfrentamos no es solo físico, susurró Oren, es algo más antiguo, y cada uno de nosotros es parte de ello. Todo en mí temía ese descubrimiento, pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas llenaba la cueva, y la atmósfera se tornó densa. Necesitaba procesar lo que Oren acababa de decir, pero el ansia de saber más era abrumadora. ¿Qué quieres decir con que somos parte de ello?, pregunté, mirando los grabados. Oren se acercó a uno de ellos, tocando la superficie áspera de la roca. Mira, esto no es solo arte, son advertencias, relatos de lo que ha sucedido aquí. Este lugar ha sido testigo de karmas antiguos. Las criaturas, la oscuridad, siempre han estado esperando su momento. Tú eres la única que puede hacer una conexión, porque llevas la medalla. ¿Una conexión? ¿Con qué?, inquirí, un nudo de confusión y temor en el estómago. La idea de ser parte de algo tan siniestro me aterraba. No entiendo. Cada símbolo aquí representa un desafío, un sacrificio. Aquellos que vienen de la oscuridad son atraídos por la fuerza de vida. La medalla te elige a ti, explicó, dando un paso atrás para mostrarme todo el grabado. Tus ancestros, ellos ya lo sabían, pero la historia se perdió con el tiempo. Mis ojos viajaron entre las imágenes. Algunas representaban batallas, otras una especie de ritual extraño. La sensación de que ese lugar no solo era un refugio me envolvía. Había en él un eco de lo que había sido y de lo que estaba por venir. Un crujido interrumpió mis pensamientos. Oren y yo nos congelamos, y él hizo un gesto para que guardáramos silencio. Mis ojos se deslizaron hacia la entrada de la cueva. La criatura aún estaba allí, y estaba clara su intención. ¿Qué hacemos?, susurré, sintiendo el pánico elevarse en mi pecho. Necesitamos concentrarnos. La medalla puede actuar como un canal para la energía. Si conseguimos conectarla con el lugar, podríamos desviar su atención, dijo Oren, su voz grave y seria. No sé cómo hacer eso, respondí. Solo confía en lo que sientes, insistió. Recuerda por qué estás aquí. Tu instinto puede guiarte. Cerré los ojos, intentando conectar con la medalla. Sentí su frío tacto contra mi piel, y de repente la historia de ese lugar comenzó a fluir en mí. Ruidos, risas, sombras danzantes. Un intento desesperado de resistir la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Una herencia olvidada que estaba ansiosa por regresar. ¡Ahora!, gritó Oren mientras la criatura empezó a moverse, sus grandes ojos brillando con más intensidad. Extendí mi mano ante mí, aferrándome a la medalla con todas mis fuerzas. La luz brotó de ella, pura y radiante. Las paredes de la cueva empezaron a vibrar, resonando con una energía desconocida. Oren se acercó y agarró mi otra mano. Tienes que dejar que fluya, hazlo, conéctate con el bosque, con su esencia. La luz creció, llenando la cueva, y sentí que las imágenes en la roca cobraban vida. El aire empezaba a vibrar a nuestro alrededor, y la criatura rugió, retrocediendo ante la intensidad de la luz. No te detengas, dijo Oren, aunque su voz apenas era audible sobre el imponente eco. Siguieron momentos de incertidumbre.
Mi mente trataba de sostener la conexión que parecía necesitar, pero antes que pudiera entenderlo, la luz se intensificó, respondiendo a cada latido de mi corazón. La criatura aulló, su sonido se transformó en un grito de furia y desesperación. De repente, todo se oscureció. La luz se extinguió con un golpe y la cueva quedó en silencio. Miré a Oren y en su rostro había miedo y sorpresa. Desvié mi mirada a la entrada y noté que la criatura había desaparecido. ¿Qué? ¿Acaba de pasar?, pregunté, asustada y aún temblorosa. Oren tomó un respiro profundo antes de responder. Lo que hemos hecho no era suficiente. Ellos no se rendirán fácilmente. Hay más por descubrir, más pruebas que enfrentar. La última frase resonó en mí, y con ello nació una urgencia de que esta historia estaba lejos de acabar. Había mucho más oculto en el bosque, cosas que debíamos desenterrar antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. La atmósfera en la cueva seguía cargada de tensión. Oren y yo nos miramos, y aunque la criatura había desaparecido, la sensación de peligro persistía. Decidí que no podíamos quedarnos parados, así que di un paso hacia la entrada, con el corazón aún acelerado. ¿Por dónde vamos ahora?, pregunté, intentando sonar más confiada de lo que me sentía. La medalla colgaba de mi cuello, tibia y casi pulsante. Era como si la energía del lugar se hubiera anclado a ella. El bosque. Todavía hay cosas que debemos descifrar allí. Las respuestas están más cerca de lo que pensamos, dijo Oren, echando un vistazo a los grabados, como si buscara algún indicio oculto. Sin más palabras, nos dirigimos hacia la entrada de la cueva. El aire exterior era fresco y me golpeó de inmediato. Miré hacia el bosque, que parecía más denso y oscuro de lo habitual. La ruta que habíamos tomado antes ya no se sentía familiar. ¿En serio crees que podemos encontrar algo más?, murmuré, sintiendo la incertidumbre apoderarse de mí de nuevo. Oren miró hacia el horizonte. No tenemos otra opción, pero primero debemos alejarnos de aquí. La criatura puede regresar en cualquier momento. Comenzamos a caminar, nuestra silueta diminuta mientras avanzábamos entre los árboles. Cada crujido a nuestro alrededor me hacía saltar, mezclándose con el eco de los gritos de la criatura que aún resonaban en mi mente. Mientras más nos adentrábamos en la espesura, más pronunciadas se volvían las sombras entre los troncos. ¿Crees que la medalla realmente puede ayudarme a entender el pasado de este lugar?, le pregunté, rompiendo el silencio tenso que se cernía entre nosotros. Oren asintió. No solo eso, también traza un camino hacia lo que vendrá. Tu conexión es más profunda de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las antiguas batallas que había visto cuando la luz había llenado la cueva. Siento que hay algo oscuro acechando, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar, confesé. Eso es porque es así. Parte de tu herencia incluye enemigos que han estado esperando su venganza. Sabes que no estará fácil, respondió Oren, su voz grave mezclándose con el murmullo del viento. De repente, un brillo tenue apareció entre los árboles. Me detuve en seco, señalando con la mano. ¿Ves eso? Oren se detuvo, y ambas sombras se convirtieron en figuras al avanzar. Nos acercamos cuidadosamente al resplandor, que era poco a poco más brillante. Al llegar, encontramos un pequeño altar cubierto de hojas caídas y flores marchitas. En el centro, una piedra opaca. Emitía una luz plateada, pulsando rítmicamente. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo como si el corazón se me detuviera por un momento. Oren se agachó y examinó la piedra. No lo sé, pero debe estar relacionado con la medalla. Puede ser otra pista. Lo toqué con delicadeza y una oleada de energía fluyó a través de mí. Las imágenes vinieron de nuevo, rostros, danzas, rituales en la oscuridad. El altar era un punto de convergencia para aquellos que habían luchado. Esa conexión me llenó de fuerza y horror al mismo tiempo. Debemos buscar más pistas, esto es solo el principio, dijo Oren. Pero antes de que pudiera seguir, una risa distante y burlona atravesó el aire.
un sonido que solo podía ser descrito como escalofriante. ¿Oyes eso?, susurré, el miedo apoderándose de mí una vez más. Oren se enderezó, sus ojos permaneciendo afilados. No estamos solos, eso fue un aviso. Entonces todo se llenó de sombras y comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 7. La risa resonaba en el aire, envolviéndonos como un manto pesado. Estaba segura de que no iba a poder volver a respirar tranquila. La sensación de acción inminente llenó mis venas, y el altar, antes fascinante, se sentía ahora como un imán para el peligro. «Debemos irnos», dije, tratando de mantener la voz firme. «No quiero quedarme aquí un segundo más». Oren asintió, pero no se movió. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad más allá de los árboles, como si algo estuviera a punto de aparecer. Desesperada, giré hacia la salida, pero el bosque a mi alrededor parecía cerrar los caminos. Las sombras se agitaban, haciendo que los contornos de los árboles parecieran alargarse. «Oren, ¿te das cuenta de que esto no es normal? Todo se siente diferente». La frustración brotaba de mí. «Estoy consciente de eso. Este lugar tiene vida propia. Algo quiere que estemos aquí», respondió él, aún sin apartar la mirada de las sombras. Mi corazón latía con fuerza, y la medalla en mi cuello parecía latir en sincronía. «¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Esperar a que nos encuentren?», protesté, empujando la sensación de pánico que quería apoderarse de mí. Sin tiempo que perder, decidí seguir adelante. «Encontraré la salida, debes venir». Una mirada feroz apareció en el rostro de Oren y finalmente realizó un movimiento hacia mí. «Está bien, pero mantente cerca, cualquier cosa puede suceder». Empezamos a caminar de nuevo, pero el suelo bajo nuestros pies parecía traspasarse con cada pisada. La risa resonó una vez más, esta vez más cerca, y no pude evitar mirar hacia atrás. Una figura oscura se vislumbró entre los árboles. Era delgada, alargada, y sus ojos relucían con una luz inimaginable. «¿Qué es eso?», murmuré, mientras el terror se apoderaba de mí. Oren adelantó el paso y extendió una mano indicando que intentáramos mantener calma. «Es uno de ellos, uno de los que han estado esperando». Su voz era tranquila, pero el sudor en su frente delataba su nerviosismo. «Thea, escúchame». «No entres en pánico, solo sigue mis instrucciones». Me miró intensamente y las palabras caían de sus labios con urgencia. Asentí, aunque el impulso de correr hacia la salida era fuerte. El ser avanzó lentamente, como un depredador saboreando el miedo de su presa. Su risa retumbaba y el eco amplificaba su presencia, como si el bosque mismo se burlara de nosotros por haber intrusado. «No mires fijamente, muévete rápidamente y no le des la espalda», instruyó Oren. No sabía qué significaba eso, pero había aprendido a confiar en él. Así que, en lugar de huir, giré hacia la dirección contraria, rindiéndome a la angustia que llenaba el aire. La criatura se movió, su figura se estiró y encogió en las sombras, y la risa se transformó en un murmullo bajo, indivisible. Oren y yo empezamos a correr, saltando entre las raíces y las sombras. Mi corazón estaba en mi garganta, y sin aliento recordé la luz del altar. «¡La piedra! ¡Necesitamos volver!», grité, sintiendo que esa era la clave. Oren vaciló brevemente, y luego asintió. Atravesamos el bosque, buscando de nuevo el altar. Las sombras parecían moverse y deslizarse a nuestro alrededor, como si quisieran atraparnos. La pulsante luz de la piedra era nuestro único destino. Al llegar, me aferré a la piedra, y la energía que emanaba de ella me envolvió. Las imágenes regresaron, los rostros del pasado, uniendo fuerzas. «¡Ayúdanos!», grité, pero la respuesta vino del aire a nuestro alrededor. La noche aulló, y de pronto comprendí que el peligro que enfrentábamos era solo el principio del horror que se avecinaba. Capítulo 8. Cuando grité, la noche pareció respirar junto a mí.
El eco de mis palabras se multiplicó y se perdió entre los árboles, ahogado por los susurros de la oscuridad. Oren se mantuvo cerca, la tensión entre nosotros palpable, casi eléctrica. La piedra brillaba intensamente y yo podía sentir lo que significaba. Era un llamado, una invitación a luchar contra lo desconocido. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté en voz baja, pero sus ojos no abandonaban el brillo de la piedra. Antes de que pudiera considerar dar un paso atrás, Oren se lanzó hacia la luz, sus manos reverberando junto a la energía. «Necesitamos esto», dijo con determinación. «Puede ser nuestra única oportunidad». Su expresión era inquebrantable, pero no pude evitar que el miedo me recorriera como una sombra. Juntos comenzamos a trazar un círculo alrededor de la piedra, una especie de protección que sentí que era necesaria. Los murmullos en el aire se intensificaron, transformándose en una cacofonía de risas distorsionadas. Percibí que las sombras se acercaban más, danzando en torno a nosotros, cada vez más inquietantes. Oren se detuvo, ojos abiertos como platos, mirando hacia el bosque. «¿Ves eso?», susurró, su voz casi perdida entre los ecos. Siguiendo su mirada, vi un par de luces brillantes entre las hojas, pero en lugar de ser ojos, eran centellas que proyectaban una luz fría. El terror se apoderó de mí. «No hay salida», murmuré, y mi voz tembló mientras la desesperación se apoderaba de mí. Oren no se movió. Su mirada era profunda, cargada de algo que no podía comprender. «La piedra puede ser más que defensa, tal vez sea un vínculo», planteó. Su mente trabajaba a 1000 por hora, pero yo solo podía pensar en lo que había perdido. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué estábamos aquí? «Un vínculo», repetí, como un eco, pero no sabía cómo ponerlo en práctica. ¿Un vínculo con qué? La risa resonó de nuevo, invadiendo mi mente. «Tal vez con ellos, con quienes esperan. Si podemos conectar sus fuerzas, tal vez podamos cambiar el rumbo», dijo Oren, volviendo a concentrarse en la piedra. Antes de poder entender su idea, la criatura se abalanzó hacia nosotros, rápida y silenciosa. Oren se giró justo a tiempo para tomar mi mano y evitar que tropezara. A través de la emoción y el miedo, la luz de la piedra se intensificó. Un rayo brillante surgió y se extendió, como si respondiera a nuestro impulso de sobrevivir. El aire vibraba a nuestro alrededor, susurrando promesas y advertencias. Como bajo un hechizo, giramos hacia el altar. Di un paso delante de la luz. Oren me siguió, la conexión entre nosotros creciendo con cada segundo. La piedra vibraba conforme creábamos un lazo, y de repente la risa se detuvo. Todo quedó en silencio, profunda y amenazante. «¿Lo has hecho?», pregunté, midiendo la sombra del ser que se disolvía, aturdido por la luz. Oren no miró hacia atrás. «No, solo hemos comenzado», respondió, y su voz estaba cargada de determinación. Pero en ese momento comprendí lo que quizás se acercaba. Lo que había detrás de las sombras no era solo un enemigo, era una presencia que deseaba su retorno, una fuerza atraída por nuestra conexión, una oscuridad que se manifestaba con cada latido de mi medalla, una balanza entre lo que queríamos y lo que teníamos que enfrentar. Y en ese instante, cavernoso y lleno de incertidumbre, supe que la noche no había terminado. Las luces brillantes se apagaron bruscamente y la conexión se rompió, dejándonos a merced de aquello que había estado acechando. «Ahora sí que estamos en problemas», dije, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. La risa regresó, resonando aún más fuerte, y entendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 9. La oscuridad explotó a nuestro alrededor, como si las sombras hubieran cobrado vida, listas para devorarnos. Oren apretó mi mano con fuerza, su mirada fija en el vacío ante nosotros, donde la luz había desaparecido. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y su voz era un grito ahogado que buscaba aferrarse a la razón en medio del caos.
Me giré rápidamente, buscando cualquier señal de salida, pero todo lo que vi fue una maraña de sombras y raíces que se entrelazaban amenazadoramente. Una risa burlona resonó, más clara ahora, como un eco ingrato que retumbaba en mis oídos. Me sentí pequeña, atrapada en un lugar donde cada susurro parecía burlarse de mí. Oren, ¿qué hacemos? Mi voz tembló mientras la realidad se desajustaba y mis pensamientos se volvían turbio. Cada paso que daba parecía hundirse en el suelo, como si la tierra quisiera tragarme. Hay que reenfocar la energía, respondió Oren. Si podemos volver a conectar. Su voz se desvaneció y su mirada se desvió. Podía ver que su determinación comenzaba a flaquear frente a la inminente oscuridad. A medida que la risa aumentaba, las luces frías comenzaron a moverse, danzando en un patrón caótico. Eran como ojos que nos observaban con un interés retorcido. «Oren, deséalo», grité, incapaz de contener lo que temía. «¡Dales algo!». Él se volvió hacia la piedra, la cual parecía agitarse, vibrando con una energía que era a la vez seductora y aterradora. De repente, me invadió una idea. Tal vez si nos unimos más, si nos conectamos de verdad, podemos hacer que funcione, dije, mientras el pánico se convertía en una chispa de esperanza. Oren asintió, sus ojos brillando de nuevo con una mezcla de miedo y confianza. «Podemos hacerlo», dijo con un hilo de aliento, concentrándose en la piedra y en la luz tenue que emanaba. «Siente la energía que nos rodea, deja que fluya». Entonces tomé una profunda respiración y cerré los ojos. Visualicé todo lo que habíamos pasado, cada momento de conexión entre nosotros, entre los seres que acechaban y los lazos de confianza que habíamos construido. La piedra ya había conectado las fuerzas del universo. Solo necesitábamos hacer lo mismo. Sentí como la energía comenzaba a vibrar dentro de mí, un torrente de poder que se alimentaba de nuestros temores y deseos. «¡Ahora!», grité, llenando el aire con una nueva fuerza, mientras inundaba el espacio con la energía que se acumulaba. Abro los ojos y la luz volvió a lanzarse, rompiendo la oscuridad, desvelando sombras que se tambaleaban. Las carcajadas se convirtieron en gritos, distorsionados por la luz brillante. Empecé a distinguir rostros vagos, figuras que comenzaban a mostrar sus verdaderos colores. Eran fantasmas, espectros atrapados entre mundos, cuya energía se mezclaba con la nuestra. No estaban aquí para hacernos daño, eran prisioneros, igual que nosotros. «¡Ellos son!», exclamé, sintiendo un escalofrío recorrerme. «No son solo sombras, pueden ayudarnos». Oren miró, ahora comprendiendo. «Sí, juntos podemos romper esto», afirmó, su voz resonando más fuerte que antes. Los espectros comenzaron a acercarse, atraídos por la luz, pero de repente un estruendo profundo resonó en la oscuridad, como un trueno que sacudía los cimientos de nuestra existencia. Lo que sentía era aún más oscuro y poderoso que las sombras. Al igual que un animal herido y rabioso, la presencia había despertado, ansiosa de consumir la energía que habíamos creado. «No podemos fallar», le dije a Oren, mientras el terror se apoderaba de mi corazón. Pero ya habíamos dado el primer paso, y solo un paso más haría la diferencia. Así que, con el poder de nuestra conexión, nos preparamos para enfrentarlo, sin un claro plan, pero con una certeza. El siguiente movimiento definiría nuestro destino. El aire en la cueva se tornó aún más pesado, cargado de una electricidad palpable. Las risas burlonas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio inquietante que llenó cada rincón. La presencia oscura había despertado, y aunque la luz de la piedra y los espectros brillaban a nuestro alrededor, sabíamos que estábamos al borde de algo terrible. «¿Qué es eso?», pregunté, con el corazón acelerado y los ojos fijos en la penumbra, donde unas sombras aún más amenazadoras se manifestaban. Oren apretó mi mano con más fuerza, mientras sus ojos recorrían la negrura, buscando respuestas. «No lo sé, pero viene hacia nosotros. Debemos estar listos», respondió él, y su voz sonaba firme, aunque podía notar la tensión en su cuerpo.
Miré la medalla en mi cuello, sintiendo su calor. Había sido mágica antes, pero ahora, en este momento, era un recordatorio de lo que importaba. Una figura emergió lentamente de las sombras, un ser que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era alto y delgado, con ojos que irradiaban un fuego frío. ¿Creen que pueden desafiarme? Una voz profunda resonó a través de la cueva, llenando el espacio con un poder aterrador. No estamos aquí para pelear, solo buscamos respuestas, grité, la voz casi temblando mientras luchaba por mantener la calma. Oren me miró con preocupación. Vamos a luchar, podemos hacer que ellos nos ayuden, susurró. El sacrificio de los fantasmas nos había enseñado sobre la unidad. Decidí que debía aferrarme a esa idea. Ambos empezamos a concentrar nuestra energía en la luz de la piedra. El vínculo que habíamos creado parecía crecer, y los espectros comenzaron a girar a nuestro alrededor, formando un círculo resplandeciente. «¡Conéctenme con ellos!», exclamó Oren. «Necesitamos su fuerza, su historia». Y es así, alzando la medalla, me uní a él. Las sombras comenzaron a tambalearse, la figura oscura retrocedió, mientras la luz vibraba con una fuerza renovada. Las visiones de las antiguas batallas, de espíritus y tradiciones se arremolinaban en nuestras mentes, llenándonos de conocimiento ancestral. Pero lo que había despertado en la oscuridad no se detendría tan fácilmente. Una oleada de furia se desató, y el ser se abalanzó hacia nosotros, con el fuego en sus ojos iluminando la penumbra. «No permitiré que la luz triunfe sobre la oscuridad», resopló, y sentí el aire reverberar con su odio. La prisión de la cueva parecía desgarrarse, y en una fracción de segundo, todo se tornó en caos. Oren y yo unimos nuestras voces con la energía de los fantasmas, elevando un grito potente que resonó por el bosque. «Damos nuestra fuerza, nuestro paso hacia la luz». Inmediatamente, una grieta emergió tanto en nuestras almas como en la cueva. La luminosidad se intensificó, y el ser se detuvo sorprendido. Justo cuando creímos que ganaríamos la batalla, la grieta estalló, arrojando sombras a todas partes. La criatura gritó mientras la luz se desvanecía, llevándose con ella fragmentos de su oscuridad. Cayeron al suelo centenares de usos de sombra, deslizándose, y en un momento, supe que habíamos ganado batallas, pero la guerra no había acabado. Respirando entrecortadamente, vi cómo la oscuridad se dispersaba, pero sentí un peso en mi pecho. «Oren, ¿qué sucederá ahora?», susurré, un escalofrío recorriéndome. Los ecos de las sombras aún estaban vivos y sabíamos que no habíamos terminado. Las historias de nuestro pueblo necesitaban ser liberadas y los secretos del bosque aún aguardaban. Nunca supe si lo que enfrentamos fue un eco de la magia ancestral, un desafío sobrenatural o un reflejo de nuestro propio miedo. Lo que había comenzado con aullidos y murmullos se había convertido en una lucha con la oscuridad de nuestros propios corazones. Mientras salíamos de la cueva, el bosque respiraba y el viento soplaba en susurros. Escuché las voces de quienes habíamos perdido en el camino. Reflexionando, entendí que el viaje había transformado no solo el bosque, sino también mi vida. Quizás había aún misterios sin resolver, pero aprendí que algunos secretos del pasado solo deben ser vividos, no explicados. Y mientras se ocultaba el sol, supe que, de alguna manera, las sombras seguirían acechando. A veces, no se trata de huir o de buscar respuestas, sino de aprender a caminar con ellas.